Atenas fue la principal ciudad-estado de Grecia durante el período de mayor esplendor de la civilización griega. Aproximadamente entre los años 500 y 323 a.C., fue el mayor centro cultural e intelectual del mundo, y estuvo en el origen de muchas de las ideas, logros y prácticas de la civilización occidental, entre ellos el concepto de democracia. La derrota frente a Esparta, el auge de la Macedonia en la posterior época helenística y finalmente la conquista romana fueron restando poder y prestigio a Atenas. El fin de la era clásica se sitúa en el año 529, con el cierre de las escuelas de filosofía. A continuación, hablaremos un poco más a fondo de la educación de esa época. En este tema vamos a tratar la educación de los niños atenienses, pero solo de los varones, pues las niñas no pisaban nunca la escuela. Todo lo que aprendía una joven ateniense era esencialmente las labores domésticas, cocina, tratamiento de la lana y tejido, y tal vez también algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo esto lo aprendía de su madre, con su abuela o las criadas de la familia. De hecho, las muchachas jóvenes apenas siquiera salían al patio interior de su casa, ya que debían vivir lejos de toda mirada, alejadas incluso de los miembros masculinos de su propia familia. Hecha esta salvedad, veamos cómo se educaban los niños atenienses. En Atenas, la enseñanza y la asistencia a clases no era obligatoria. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a los hijos o permitir que otros los educaran hasta los 18 años, edad en la que el joven se convertía en ciudadano y debía realizar el servicio militar. Hasta que el niño iba a la escuela a la edad de los 7 años, eran la madre y la nodriza quienes se ocupaban de él y le propiciaban las primeras enseñanzas, que consistían en las historias tradicionales, mitologías y leyendas nacionales, pues las pobres mujeres que prácticamente nada habían aprendido, prácticamente nada podían enseñar. A los 7 años, el niño comienza su paideia, o formación cultural, pasando a la escuela, siempre de profesores particulares, donde cursaban 3 asignaturas, que eran gramática, música y gimnasia. La escuela del gramático. En cuanto el pequeño ateniense tenía edad para ir a la clase, pasaba al menos en las familias acomodadas con varios esclavos, de la vigilancia de la nodriza a la del pedagogo, que era un esclavo encargado de acompañarle a todas partes y de enseñarle buena educación, recurriendo, si era necesario, a los castigos corporales. El pedagogo lo acompañaba por la mañana a la casa del maestro y le llevaba la cartera. El niño empezaba por aprender a leer y luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y luego seguía haciéndolo igual, pues da la impresión de que no se practicaba la lectura en silencio. El alumno practicaba después la escritura de las letras sobre una tablilla de madera barnizada de cera, y sobre ella trazaba los caracteres con ayuda de un punzón o estilete, cuyo extremo opuesto, plano y redondeado, servía para borrar. No había pupitres y los alumnos se sentaban en taburetes alrededor del maestro. En cuanto sabía leer y escribir con facilidad, tenía que aprender versos de memoria, y luego fragmentos cada vez más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Los griegos consideraban que Homero enseñaba todo lo que debía saber un hombre digno de tal nombre: las actividades de los tiempos de paz, de los tiempos de guerra, los oficios, la política y la diplomacia, la sabiduría, la cortesía, el valor, los deberes hacia los padres y hacia los dioses. La enseñanza se completa con la aritmética. Utilizaba los dedos para los cálculos elementales y recurrían a las fichas de cálculo y el ábaco para los más complicados. En cuanto a la enseñanza de la música, para los griegos esta era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura. Se decía que la música educaba el alma y la gimnasia entrenaba el cuerpo. Al parecer, los niños aprendían con el maestro de música, que era también llamado citarista. Aprendían canto al mismo tiempo que la música instrumental y la danza. La música se practicaba de oído, sin ninguna partitura. El instrumento por excelencia era la lira. No se sabe exactamente a qué edad comenzaba el joven ateniense a ejercitar su cuerpo bajo la dirección del pedótriba. Tal vez a los 8 años, pero es más probable que fuera a los 12, cuando ya hacía varios años que acudía a la escuela del gramático y a la del citarista. Los alumnos del pedótriba se dividían en 2 clases: los pequeños, que tenían de 12 a 15 años, y los mayores, de 15 a 18 años.
La gimnasia se practicaba en la palestra, que era un terreno deportivo al aire libre, cuadrado y rodeado de muros. En uno de los lados había unas habitaciones que servían de vestuarios o de salas de descanso con bancos, de baños y de almacén de arena y aceite. Tres son los rasgos distintivos de la gimnasia griega: la total desnudez del atleta, los unciones de aceite y el acompañamiento de oboe durante los ejercicios. Los accesorios indispensables que el niño debía llevar a la palestra eran la esponja, el frasco de aceite y un rascador o cepillo de bronce. Los deportes más practicados eran la lucha, la carrera, el salto y el lanzamiento de disco y de jabalina. Además, podían practicar el boxeo y el pancracio. Los niños de buena familia practicaban también la equitación desde muy pequeños. La enseñanza que el joven ateniense recibía en la escuela era elemental y primaria. No existía hasta el siglo V a.C. ninguna enseñanza superior, pero en la segunda mitad de ese siglo se produjeron innovaciones decisivas en la educación, gracias a la aportación de los sofistas. Con el desarrollo de la democracia, todos aquellos que querían dedicarse a la política necesitaban ejercitar el arte de la persuasión y la oratoria. Los sofistas asumieron entonces el papel de educadores. Estos primeros profesores de enseñanza superior eran conferenciantes itinerantes. Las exhibiciones que hacían de su saber y de su talento de oradores les atraían a alumnos que se vinculaban a ellos y los seguían de ciudad en ciudad. Enseñaban todo lo que entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela elemental, como la geometría, la física, astronomía, medicina, artes, técnicas y sobre todo retórica y filosofía. La educación espartana merece una mención especial, por su total contraposición a la educación ateniense. Mientras que, como ya hemos dicho, en Atenas las jóvenes vivían recluidas, en Esparta las muchachas practicaban en público muchos deportes, al igual que los muchachos: la lucha, el lanzamiento de disco y jabalina. Pretendían así preparar madres de familia robustas y fuertes que proporcionaran a Esparta hijos fuertes, buenos, guerreros. Los muchachos solo permanecían con sus familias hasta los 7 años, edad en la que el niño pasa a manos del Estado, al que no dejará de pertenecer hasta su muerte. El niño se alistaba en formaciones premilitares, que se escalonaban a lo largo de todo su crecimiento. Sus estudios se limitaban a lo estrictamente necesario. El resto de su educación consistía en aprender a obedecer, soportar la fatiga con paciencia y vencer en la lucha, es decir, ejercicios físicos y entrenamiento para la guerra.